Muy honrado de participar en las jornadas José María Domínguez Escobar, que ya llegaron a la edición número 49, creo. Un agradecimiento especial además a los colegas Óscar Hernández Álvarez e Iván Mirabal de Universitas que hacen posible esta conexión. En especial un saludo a Iván, hoy vicepresidente de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo. Muy bien, el tema que me han asignado es nuevas tecnologías y derecho procesal del trabajo, inteligencia artificial, metaverso y derecho al trabajo. Por lo tanto, ven que es algo no del todo sencillo, pero que pretende unir tres dimensiones: las nuevas tecnologías con la inteligencia artificial, el derecho procesal del trabajo y el derecho del trabajo. Entonces vamos un poco a detenernos en estas tres ideas. Primero, la idea de las tecnologías y el metaverso. Nosotros vivimos tiempos de inteligencia artificial. Vivimos una realidad digital que va transformando nuestras tradicionales costumbres: ir de compras, visitar un museo, trabajar en una oficina, concurrir a una audiencia judicial. Estas cuestiones tan comunes en nuestra vida se van transformando en una dimensión virtual que implica nuevos conocimientos y nuevos desafíos. Y en esto, la pandemia del COVID-19 ha transformado el planeta en un inmenso laboratorio para ensayar las tecnologías y promover modalidades de trabajo a distancia que contribuyen a potenciar la dimensión de la economía virtual, de una sociedad virtual. En esto se inserta el derecho procesal del trabajo, que es objeto del debate por el cual estamos aquí unidos a través de las tecnologías. Cuando nosotros estamos hablando de derecho procesal del trabajo, estamos de algún modo suponiendo un proceso específico que se diferencia del proceso general, precisamente para brindar una especial atención a la condición de la parte trabajadora. Esta atención obedece a la necesidad de establecer ya sea tutelas que compensen las desigualdades propias de las partes en el proceso laboral, ya sea para atender cuestiones peculiares relativas a las necesidades del trabajador y a la naturaleza de su crédito. Por eso nosotros hablamos de principios como el principio de la gratuidad, el principio de la celeridad, etc. Y finalmente tenemos el derecho laboral. El derecho laboral que se caracteriza fundamentalmente por sus principios. Es ahí donde se unen proceso laboral y derecho laboral. El principio tutelar o protector, ese principio que busca compensar las desigualdades existentes en la realidad, con desigualdades de signo opuesto, así decía Couture. Entonces, este principio tutelar que nadie discute en el derecho laboral sustancial, también debe aplicarse en su aspecto procesal. Entonces, las preguntas o la pregunta que nos formulamos hoy es: ¿las tecnologías pueden potenciar el proceso laboral o implican riesgos para él? Y eso es un poco la intención de nuestra exposición. Vamos a explorar, por lo tanto, brevemente en los tiempos de esta exposición, las tecnologías y el proceso laboral.
Nosotros ya hablamos de justicia 4.0 cuando nos queremos referir a un modelo judicial en que desaparece parcial o totalmente la presencia física para introducirnos en la virtualidad de la dimensión digital. ¿Y por qué hablamos de tecnologías, inteligencia artificial, etcétera, vinculándolas al proceso laboral? Yo entiendo que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación significan o pueden significar diversos beneficios para los administradores del sistema, es decir, para las oficinas judiciales, para el juez, para la administración de la justicia, pero también acercar el tribunal y el trabajador, que es uno de los temas complejos que existen especialmente en países tan extensos como los que muestra la realidad latinoamericana. Entonces, cuando yo pienso en la justicia laboral, en el proceso laboral, estas tecnologías, pienso en diversos beneficios. Primero, una mayor transparencia e información en la administración de la justicia, una mayor eficiencia en el tratamiento de los casos, ¿no? Una mayor eficiencia de los administradores y también de los administrados. Ahorro de tiempo, disminución de los costos, por ejemplo, costos de traslados para los profesionales y para los propios trabajadores que quieren promover una demanda judicial. Porque ese yo creo que es el punto central. Facilitar el acceso a la justicia de los ciudadanos que viven en lugares alejados de los centros urbanos donde generalmente están los tribunales. Naturalmente existen problemas en la conexión entre las tecnologías y la justicia. En primer lugar, hay un concepto, una cultura, yo diría, muy extendida entre mis colegas que considera que la justicia digital no asegura las mismas garantías que la justicia presencial. Un testigo por Zoom tiene la misma credibilidad que un testigo presencial. Bueno, ese es un problema, es un tema. Y también otro riesgo, otro problema, es la necesidad de poseer conocimientos informáticos suficientes para intervenir en un juicio virtual, en un juicio digital, ¿no? Entonces, de alguna manera, este es un tema también que demanda nuestra capacitación, nuestra formación, lo veremos más adelante, para ingresar en el espacio de esta nueva forma de justicia. Pero de alguna manera entendemos que la justicia digital favorece la tutela de los derechos del trabajo en la medida que facilita el acceso de aquellos trabajadores que viven lejos. Eso es el elemento más importante. Hay trabajadores que no tienen posibilidad de defender sus derechos porque viven en lugares alejados, porque para ellos acercarse a los tribunales implica un costo que no pueden asumir. Entonces, eso me parece algo de especial importancia cuando nosotros estamos hablando precisamente del proceso laboral. ¿Cuáles son los principales temas y problemas que nos planteamos en el proceso digital, ¿no?
Y yo pretendo analizar brevemente 3 aspectos sobre los que hay que pensar, reflexionar, formarnos, capacitarnos en la justicia 4.0, como me gusta llamar. Y son los 3 aspectos, en primer lugar, la administración de la justicia. La administración como estructura judicial, como oficina del juez. El segundo, el proceso digital. Y la tercera cuestión, quizás más específica, la prueba digital. Vamos al primer punto, la administración de justicia. Entonces yo creo, y lo vamos experimentando nosotros en los diversos países latinoamericanos, las nuevas tecnologías facilitan las labores al interno de la oficina judicial con relación a los costos, los tiempos de demora, el manejo de los casos, ¿no? Se ha señalado además que gracias a las nuevas tecnologías, las tareas repetitivas pueden automatizarse y por lo tanto lo repetitivo lo dejamos en mano a la inteligencia artificial y liberamos a los empleados de tareas rutinarias para que estos se puedan dedicar a tareas que aporten un mayor valor, que sean más creativas, ¿no? Y así de alguna manera repartimos el trabajo entre seres humanos racionales y creativos y la inteligencia artificial o las tecnologías que reservamos para las acciones repetitivas, ¿no? Y en eso nosotros lo vamos experimentando también como profesionales del derecho, ¿no? Vemos que las tecnologías han mejorado la gestión documental, el monitoreo, el control que puede hacer el propio profesional a través de su laptop o de su celular, la informatización de registros, la gestión de los casos, el manejo de las audiencias. Todo esto me parece algo que ya actual, que ya son el resultado de una conexión intensa o cada vez más intensa entre tecnologías y proceso laboral. Nosotros sabemos que las tecnologías permiten hoy, entre muchos aspectos, la gestión documental, el registro de los casos, la digitalización de los documentos, el seguimiento de las causas. Esto es importante. Antes teníamos que trasladarnos cotidianamente a los juzgados con una libretita para ir apuntando cómo iba avanzando la causa. Hoy lo vemos aquí en el celular, ponemos el número de asunto y nos aparece todo el seguimiento del proceso. Podemos manejar a través del celular las fechas de la audiencia, el envío de comunicaciones judiciales, ¿no? En Brasil, que en mi concepto es el país más avanzado en estos temas, existe el llamado módulo mandamos, ¿no? Esta palabra latina, mandamos, una solución que hace uso de la inteligencia artificial para automatizar el procedimiento de órdenes judiciales, ¿no? Citaciones y emplazamientos judiciales se hacen por vía tecnológica. Y me refiero a Brasil porque evidentemente Brasil, por su extensión y por la cantidad de los casos a resolver en la justicia, es uno de los países que está enfrentando con mayor coraje y energía el desafío digital. También está el proceso digital. El proceso digital en el cual nosotros vimos diversas etapas, diversos grados. El expediente judicial electrónico, que como decía, ya lo tenemos en nuestras
computadoras y celulares, pero también se va introduciendo la videoconferencia de la audiencia, la telepresencia, ¿no? Que son tecnologías que permiten la comunicación en tiempo real a través de las redes, ¿no? Y cada vez vamos utilizando más estas situaciones que se han comenzado a expandir, como yo decía, en los tiempos de COVID. Entonces, la importancia de estar presente en una audiencia judicial sin necesidad de desplazarse, como decíamos antes. Un juez auxiliar del Supremo Tribunal Federal de Brasil, el colega Anderson de Paiva, expresa frente a una realidad del Brasil que está introduciendo el proceso 100% digital. Esto ha cambiado, ha significado un cambio de paradigma en el Poder Judicial brasileño, concibiendo, y esta me gusta, esta frase de Paiva, concibiendo la justicia efectivamente como un servicio y no como un edificio físico, ¿no? Los tribunales, ¿no? Esos edificios enormes donde transitan funcionarios, abogados, partes demandadas o citantes. Bueno, eso está desapareciendo en Brasil a través de la propagación de los procedimientos que hoy en muchos casos son totalmente a distancia, ¿no? Y también se ha creado siempre en Brasil el escritorio digital. ¿Qué es el escritorio digital? Es un espacio, una aplicación que permite a las partes y a los abogados hablar con funcionarios del tribunal en horarios de oficina mediante el uso de cualquier herramienta, videoconferencia, WhatsApp, celular, etcétera, etcétera. Eso me parece importante, estrechar las comunicaciones entre los usuarios de la justicia y los administradores de la justicia. Entonces, el próximo paso probablemente sea ya ingresar en el metaverso. Y otro tema que, por supuesto, es muy interesante y es un tema que nos concierne a todos nosotros en épocas actuales, tengamos o no tengamos procesos laborales digitales, es el tema de la prueba digital, ¿no? Y cuando hablamos de prueba digital, nosotros nos referimos a dos aspectos. La fuente de la prueba, es decir, la cosa o la persona que puede conducir a la convicción al juez. Una persona, un testigo, hagamos el ejemplo. Pero también por prueba entendemos el instrumento, el medio de prueba, es decir, el procedimiento para la introducción al proceso de una prueba. Una declaración de testigo. Entonces, la declaración de testigo puede efectuarse porque el propio testigo está haciendo la declaración o porque la persona ha escrito un WhatsApp o tiene una foto en la que aparece en la foto. Entonces, nosotros ahí vemos que la prueba se construye porque fulano de tal dijo tal cosa, pero esa prueba va a transmitirse a través de un instrumento personal o de un WhatsApp o de un correo electrónico, ¿no? Entonces me parece que esto es un tema importante. Digamos que sobre la prueba digital, en muchos países no hay previsiones expresas, ¿no? Pero también es cierto que así como ocurre en Uruguay, existen previsiones genéricas que permiten presentar pruebas no prohibidas por el derecho. Y corresponderá, por lo tanto, al juez determinar si esa prueba es una prueba correcta, legalmente legítima para la introducción en el proceso. Esa prueba digital puede ser amplia,
pueden ser correos electrónicos, a aplicaciones donde se guarden imágenes o conversaciones, historial de la navegación web, ¿no? Localización del trabajador vía GPS, registro de actividades en las redes sociales, si lo que dijo el trabajador de su empleador en la red social es correcto o no. Y probablemente el ejemplo más común es el WhatsApp, que nosotros vamos introduciendo en nuestros juicios, ya sea como actores o como demanda. Digamos que cada vez más se va aceptando en nuestros países latinoamericanos la prueba digital. Al comienzo los jueces desconfiaban, pero cada vez más se la va aceptando como un elemento que puede convencer al tribunal sobre determinado hecho. Una prueba que se va a presentar probablemente en un pendrive, en un disco duro, con algunas intervenciones, por ejemplo, la intervención de un escribano que puede dar fe de que esa prueba fue impresa el día tal, desde el teléfono tal, del señor tal. Es decir, esto me parece que es algo que nosotros vamos cada vez más aceptando. Y también es cierto que hay en el proceso la posibilidad que la contraparte reconozca o desconozca la prueba digital, ¿no? Y ese es un problema. Si la contraparte no desconoce un WhatsApp, entonces el juez generalmente acepta ese medio de prueba. Si en cambio la contraparte dice, no, ese WhatsApp está manipulado o esa imagen tiene algunos trucos o algunas cosas, entonces ahí deberíamos pasar a otra instancia, que es la prueba pericial, que es algo difícil y costoso. Pero también puede haber en materia de prueba inspecciones oculares. Inspección ocular del juez que quiere ingresar en un canal de YouTube o quiere entrar en una casilla de correo del trabajador o de la empresa. Es decir, todos aspectos novedosos que se van desarrollando con mucha fuerza en nuestros países y donde estamos en el medio de un proceso, donde todavía nada es absolutamente claro, pero donde de alguna manera todos contribuimos con nuestras reflexiones, con nuestros pensamientos, a ir construyendo derecho en torno a algo tan importante. Una vuelta de tuerca más es la justicia predictiva, ¿no? Un tema bien interesante. A mí se me planteó hace 2 o 3 años cuando un estudiante me para en un corredor de la facultad y me dice, Razo, ¿qué opina de la justicia predictiva? Yo tenía idea de qué era la justicia predictiva, pero no había estudiado el tema y bueno, hablando lo convencí al estudiante que sabía de justicia predictiva, pero fui a estudiar. Y ahí es un tema interesante, porque ahí la inteligencia artificial da un paso adelante y el juez se vuelve el robot. Un robot, o dicho de otra manera, el robot es el juez, ¿no? Es decir, que la inteligencia artificial emite la sentencia y la emite a partir de un banco de datos jurisprudenciales, ¿no? Que genera una sentencia. Es una especie de chat GPT, ¿no? Cuando esos estudiantes díscolos tienen que preparar un texto, ponen algunas palabras en el chat GPT. Bueno, hoy en día es posible armar una sentencia, es decir, acudiendo a una base de datos jurisprudenciales, ¿no? ¿Eso es bueno o es malo, no? ¿Se justifica la justicia predictiva, por ejemplo, en casos laborales menores, donde se discute el no pago de los feriados o de la licencia o de las horas extra?
Digo, la justicia predictiva puede ser buena porque es rápida. En juicios de poco valor puede ser muy importante para resolver rápidamente el tema. En mi blog un día escribí sobre justicia predictiva y recibí el comentario del ex miembro de la Suprema Corte de Justicia, de la Sala Laboral de la Suprema Corte de Justicia de Colombia, ¿no? El profesor Molina Monsalve, un colega importante de FUSTE. Y fue muy interesante su contestación o su comentario en el post que yo había subido. Y Molina Monsalve decía, la inteligencia artificial es buena para armar proyectos de sentencia. La justicia, él quería decir que la justicia predictiva podía ser un antecedente para la sentencia definitiva del juez. Entonces, esto me parece muy importante. Él decía, justicia predictiva, sí, pero como un borrador después a ser mejorado por el juez. Y ya me quedan pocos minutos para llegar a las conclusiones finales sobre este tema de las tecnologías y el proceso laboral. Algunas ideas. En primer lugar, es importante que el uso de las tecnologías en el ámbito judicial y en especial en el laboral, que defiende y tutela valores tan importantes, exista un marco legal sólido y existan también medidas de seguridad adecuadas para garantizar la privacidad y la integridad del proceso. Por lo tanto, es necesaria una evaluación, una planificación rigurosa antes de su implementación. No podemos largar así la inteligencia artificial adentro del proceso porque podría hacer estragos. Sabemos que también hay riesgos. Por ejemplo, Colombia y Costa Rica han llevado a cabo pruebas piloto en las que se celebran audiencias judiciales utilizando plataformas inmersivas en el metaverso. Pero eso plantea desafíos en términos de identidad, de transparencia, de confiabilidad de las personas que están presentes en el metaverso. Importantísimo es la inversión en formación y competencias judiciales de funcionarios, de jueces y de operadores judiciales. Hay que formar en lo que yo llamo la alfabetización digital, es decir, aprender los conocimientos básicos para actuar en el mundo digital, ¿no? Y también en esa dimensión digital son necesarias nuevas habilidades del juez, de los operadores, de los profesionales, una mayor capacidad de comunicación, adaptabilidad, saberse adaptar a esta nueva realidad virtual, rompiendo una predisposición mental que tenemos a lo tangible. El juez debe desarrollar el pensamiento crítico, es decir, una mayor capacidad de analizar la información, priorizando la evidencia y los datos comprobables a través del proceso tecnológico, ¿no? Y también importa que las tecnologías sirvan para potenciar y no borrar los principios que tienen que alimentar el proceso laboral, ¿no? Que me parece son los fundamentos de la especialidad de este proceso. Como indica el artículo 1 de la ley uruguaya, ya 18.572, el proceso laboral deberá ajustarse a la oralidad, celeridad, gratuidad, inmediación, concentración y efectividad de las tutelas de los derechos sustanciales. Y la inteligencia artificial deberá obrar para potenciar estos principios y no para debilitarlos. Una frase final. La estructura digital
del proceso laboral y la formación de todos los que participen en él deberá servir para potenciar y no debilitar la efectividad de esos principios. Es un camino que todos comenzamos a recorrer con dudas y con debilidades, pero es el camino del futuro, el camino que permitirá a cada trabajador acceder desde cualquier punto del país, no solo a Internet como acostumbran a hacerlo, sino a la propia justicia. Muchas gracias por esta invitación. Hasta siempre.